El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, Pro Vacunas, Laboratorio Viñalab. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad me acompaña un médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, cirujano general egresado de la Ciudad Hospitalaria, doctor Enrique Tejera, y urólogo de la Universidad de Carabobo. En este momento estamos con Gilberto Arella. Bienvenido, Gilberto. Buenas tardes, Jean-Marie, ¿cómo estás? Todo chévere, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado la invitación. Hoy quiero que hablemos de un tema que pienso que es bastante controversial, por lo menos entre urología e infectología, que quiero que hablemos básicos, grandotes, y vamos a ir desmenuzando lo que es la uretritis, que a nivel de infectología nosotros la podemos definir como la inflamación de la uretra, probablemente causada por agentes infecciosos. Desde la perspectiva de urología, ¿cómo la defines tú? Igual, es una entidad que es una infección de la uretra, ¿ok? Para los que no conocen, la uretra es el conducto que comunica la vejiga con el exterior, ¿ok? Y que generalmente, en mi caso, casi siempre tiene sintomatología. Es muy raro que no tenga sintomatología. Exacto. Y tiene muchas causas. Exacto. Que claro, podemos irnos desde las infecciosas hasta muchas que vamos a conversar más adelante. ¿Has notado cambios en lo que es la prevalencia de los gérmenes o de los microorganismos que pudiesen ocasionar la uretritis en este último periodo de tiempo? Mira, antes yo no veía tanto, o sea, siempre eran los principales, clamidia y neisseria, Ajá. pero últimamente me ha llegado mucho ureoplasma, Yo también lo últimamente. he visto, claro, manejo en Y conjunto sí, con urología. y es raro, pero sí, también a veces es el que es más difícil De de diagnosticar. diagnosticar. Claro, claro, claro. Sí, porque la clínica es como más insidiosa, las manifestaciones A clínicas tal vez veces no sí son tiene, tan a veces precisas. no, tiene síntomas, sobre todo en la mañana, Ujú. es como más difícil de diagnosticar eso. Ajá. Y una vez que, bueno, ya conocemos qué es la uretritis, bueno, creo que debemos aclarar que si bien es cierto, la más frecuente es la uretritis gonocócica, que es lo que conocemos como gonorrea. También existen otros agentes causales, como mencionaste, la clamidia. En este momento hemos documentado bastantes pacientes con uretritis por ureaplasma urealítico más frecuentemente. Eh, a la hora de hacer el diagnóstico, ahorita que estabas mencionando, algunos tienen síntomas, algunos no, a veces en la mañana, a veces en la tarde, en la noche, etcétera. Obvio, ahí radica la importancia de nosotros como médicos de hacer un interrogatorio Sí. adecuado para poder guiarnos en el diagnóstico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes y cómo con eso tú podrías llevar y dirigir tu diagnóstico? Mira, generalmente el paciente es muy típico que te llegue a la consulta y lo que te diga es que le arde para orinar, que siente como un hormigueo, sí, algo que le quema en todo el conducto y la secreción. Eso es casi siempre fijo, una secreción que le impregna o que le humedece la ropa interior. Y bueno, ya el color es diferente. Hay quienes tienen una coloración verdosa, hay quienes tienen una coloración quizás más transparentosa, más hialina o grisácea, pegajosa. ¿Ok? Pero ya ahí eso depende. Y generalmente, cuando lo vas al interrogatorio, generalmente es un paciente que días previos había tenido un contacto sexual con una pareja, ¿ok? Sin preservativo. No, y aquí es importante lo que hablábamos de el interrogatorio y la buena redirección que nosotros podemos hacer de esa sintomatología que presenta el paciente, porque fíjate que dijiste que tiene ardor para orinar
Y ahí es donde nosotros, como ya la parte clínica, Sí, tenemos claro. que discernir que no sea una infección Que no sea urinaria. una infección urinaria. Exactamente. Bueno, la más característica de la coloración verdosa es amarilla verdosa, es de la Amarillo gonorrea. verdoso que parece pus, literal. Exactamente, tal cual, tal cual. Eh, bueno, ya ahí más o menos decías las diferencias entre gonocóxica y no gonocóxica, cuáles pudieses hacerlas así como grandes rasgos, cuál diferencia tienes aparte de la coloración de la secreción. Mira, generalmente, y de hecho también va a depender si tú le vas a ofrecer al paciente un PCR o no. Ok, ya ahí, porque muchas veces también hay que ver la parte económica del paciente, que quizás hacer un multiplex o un multiplex el completo, el tipo uno o el tipo 2, o sea, eso también va a depender y para eso es importante la coloración. Generalmente, el de Neisseria gonorrhoeae, ¿ok? Es una secreción verdosa y generalmente el ureaplasma urealyticum, que generalmente te da una secreción hialina, pero la clamidia sí te da una secreción como más grisácea, más puede ser hialina, pero sí es más abundante que el ureaplasma urealyticum. Mucho más abundante. Sí, yo bueno, yo a veces lo digo mucho en clases que cuando tenemos ese paciente con ese epidemiológico, ese antecedente y tiene esa secreción amarillo verdosa, eso es Sí, ya, una ya eso es uretritis patognomónico, gonocócica hasta exacto, que se ya hasta que demuestre se lo muestre lo contrario. contrario. Y generalmente en esos casos uno pone el El tratamiento tratamiento de una vez. sin buscar estar haciendo tantas pruebas. Ya yo pienso que las pruebas nos podemos ir un poquito más allá o si tenemos sospecha de algún otro microorganismo o en esas uretritis que, bueno, son refractarias a Sí. tratamientos, que estamos investigando un poquito más allá. Eh, si te han llegado casos de uretritis que realmente los síntomas sean tan dispersos que te cueste diagnosticarla, ¿cómo la manejas? ¿Qué haces allí? Ahí Sí, sí, sí planteas la realización de este ahí sí hago PCR. el PCR. En esos casos sí, sí hablo con el paciente la importancia de hacer el PCR. También es importante saber dónde vas a realizar el PCR, o sea, el laboratorio, que sea un laboratorio confiable para hacer el PCR, porque lógicamente no es un estudio que sea económico y bueno, debería hacerse en un laboratorio que sea confiable, pero en esos casos sí. Sobre todo me pasa en pacientes que ya habían sido tratados previamente y no cumplen los días de antibiótico porque sienten mejoría a los 3 4 días, no toman más tratamiento y listo. A la semana siguiente comienzan con una secreción, reincide, y entonces ahí son mucho más difíciles tratar las uretritis. Claro, No sé porque no, cómo no se lo, puede- sí, claro, pero no sé cómo lo ves tú en ese sentido, por lo menos con los días de antibiótico, porque a mí me pasa. Sí, de hecho, bueno, también depende de lo que nos estemos enfrentando, pero fíjate que ya han salido estudios con resistencia de la Neisseria Sí, gonorrea a los tratamientos comunes. sí. Ya hay muchas tasas de resistencia al ceftriaxone Ujú, y eso es también por uso y mal uso de los abuso de los antibióticos. sí. Y ahí caeríamos en el tema de resistencia bacteriana. Ujú. Entonces, siempre recordando a los pacientes que cumplan el tratamiento completo, las dosis indicadas, no suspenderlo a los 3 días y entonces después a los Sí. 2 días lo reinicio y me estoy automedicando porque me No, volvieron los doctor, síntomas. ¿puedo beber? Es que este fin de semana tengo una parrilla, tengo un cumpleaños, tengo, no sé, voy a la playa, me voy de vacaciones, ¿puedo beber con eso? O sea, hay que también Poner en una balanza. poner en una balanza lo que... Sí, lo que mencionabas del PCR es bien importante porque ese PCR es un multiplex Sí, donde se estudian, claro, que se llama ITS, infecciones de transmisión sexual. A veces los pacientes también digamos, se colapsan un poco cuando uno dice, tenemos que hacer este estudio que se llama así. Sí, pero es por la cantidad de gérmenes que implica sí, y que, bueno, ahí está incluida la Neisseria gonorrea también, está incluido otros microorganismos que se transmiten por vía sexual. igualito, Y sí. por eso el interrogatorio y todo lo que nosotros abordemos en esa historia clínica, en ese contacto, es de suma importancia, igual que el antecedente epidemiológico de la relación sexual, porque cuando tú le das esa confianza, esa apertura al paciente, que el paciente te cuenta las cosas como fueron, y Sí. bueno, evidentemente uno ya amplía un poquito su sospecha y poder tal vez de forma empírica ir tratando esto mientras tenemos resultados Ujú, porque muchos de estos la sintomatología es bastante molesta sí, y hay que discernirlo claramente de una infección urinaria
y una uretritis porque evidentemente no es lo mismo. Ahora, por lo menos a mí, obviamente la mayoría de mis pacientes son hombres, Ujú. ¿ok? Pero también hay uretritis Femenina, claro, femenina, claro, ¿ok? claro. Pero, ¿cómo es el caso de la paciente que te llega a ti, la mujer como tal, con este tipo de sintomatología? Mira, no es fácil de diagnosticar la uretritis, claro, siempre y cuando no sea gonocócica, ¿no? Exacto. Pero no es el caso porque ellas presentan manifestaciones más Más vaginales, vaginales, claro. exactamente. Pero sí he tenido pacientes que acuden por infecciones urinarias y que lamentablemente por el mismo uso del antibiótico quedan con una uretra irritada, que a veces la han evaluado urólogos y quedan con una uretra irritada, con molestias y sigue como una especie de síntomas urinarios, pero realmente no es ese ardor para orinar, sino una sensación más externa. Sí. Y cuando desde el punto de vista urológico la examinan, ven es ese orificio uretral irritado, Ujú. enrojecido, con algo como muy local y claro, la sensación es incómoda para Claro, la claro, paciente. claro, claro. Y bueno, obvio, el común que va al urólogo pasa a ser el paciente de género masculino. Claro, La claro. mujer va al ginecólogo en ese tipo de casos y ahí es mucho más difícil para ellas discernir si es realmente una uretritis o si es una infección Un urinaria flujo vaginal o algo o así. se mezcla con un Porque flujo. generalmente los pacientes que acuden a la consulta me dicen, doctor, pero es que yo estuve con una muchacha que de verdad yo la conozco desde hace tiempo, o era mi vecina, o era mi amiga, no sé qué, y a mí no me pegó un mal olor, a mí no me pegó, o sea, yo no le vi secreción, yo no le vi nada, yo no sé qué, y siempre les explico eso. O sea, mira, a la mujer las manifestaciones clínicas generalmente pueden pasar desapercibidas, no es como a ti en el hombre que te arde. Hay veces que a la mujer puede tener simplemente un pequeño flujo. Claro, y que en este caso también bueno, claro, aquí nos iríamos a otro tema, pero hombres que tienen sexo con hombres también es importante porque el contacto, Sí, si es sin preservativo, el contacto va a ser con otro tipo de exactamente. microorganismos que lamentablemente van a tener riesgo de tener una uretritis por otros microorganismos que no son propios Que del no son área. los habituales. Exactamente, que no son Exactamente. parte del microbioma genitourinario como tal. ¿Cómo manejas los casos recurrentes o, digamos, resistentes al tratamiento o aquellos pacientes que tengan resultados negativos, pero que tengan todavía persistencia de los síntomas? Mira, es una buena pregunta porque de verdad que a veces el paciente, tú le haces el multiplex, te sale negativo, lo examinas en el momento de la consulta y no tiene secreción, no tiene nada, la ropa interior limpia, seca, no tiene absolutamente nada. Y es un paciente que te dice, doctor, o sea, es que de verdad apenas me levanto en la mañana, tengo un poquitico de secreción, tengo un poquito de algo que siento que está como pegajoso. Eso es lo único. Y de verdad, doctor, yo no me estoy volviendo loco, de verdad lo tengo. O sea, también es importante recalcar las marcas de los antibióticos que estén tomando, que no sean medicamentos genéricos y probablemente repetir, ok, otra vez el tratamiento. Siempre, siempre, y bueno, tú lo conoces que siempre uno como especialista tiene que apoyarse en otras especialidades. Sí, bueno, es que este tipo Y de cosas es para este tipo reforzar el de manejo cosas, multidisciplinario. exactamente, Que la exactamente. gente O conozca que sea, las enfermedades no se manejan por una sola pedir especialidad ayuda nunca está mal. y que siempre el trabajo en equipo Sí. trae buenos resultados. Sí, yo pienso que ese tema de las uretritis persistentes es eso, o sea, a veces mala indicación del antibiótico, mal tomado Mal por tomado. dosis inadecuadas, porque a veces, bueno, el genérico es muy relativo, porque si tiene una dosis correcta, desde el punto de vista de la farmacéutica, se supone que va a funcionar, Sí. pero si el paciente se lo toma no en el horario que corresponde, o en vez de cumplir cada 12 horas, se lo toma una vez al día, o dependiendo de la dosis Ujú. que estemos indicando, ¿no? Y eso sí es de suma importancia para saber si el paciente responde o no. ¿Qué estrategias recomendarías tú para hacer prevención de uretritis? El uso de preservativo es el más importante. El uso de preservativo, sobre todo como lo que estamos viviendo ahorita, que son quizás relaciones un poco más liberales, un poco más, ok, Abiertas. abiertas. El uso de preservativo es lo más importante Sin en ese duda, caso. sin duda, sin duda. ¿Crees que en la consulta médica común
¿hay suficiente educación sexual? No, Pienso que esto es un llamado de sí, atención la para verdad es que que no. todos refuercen Sí, la educación sexual en la consulta. sí, la verdad es que no. Y yo a veces me impresiono porque eso, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, ok, tienes que usar preservativo. Exacto. Tienes que usar preservativo porque Yo lo vas a hablo estar en abiertamente con contacto, mis yo pacientes igual. porque, o sea, nosotros manejamos casi los mismos pacientes y a veces ellos como que se sienten un poco, ¿sabes? Qué raro que me está, Claro, me habla tan me cómodo. entiende este Sí, tema, o sea, sí. ¿sabes? Pero es algo que hay que manejarlo abiertamente, pues. Claro, porque es lo Y que decía hace un rato, darle esa apertura al claro, paciente, que el paciente exacto, se sienta cómodo contigo, aparte que vale oro para los pacientes, que tú le orientes y le digas, mira, el uso del preservativo, así sea tu pareja, te va a ayudar exactamente. a prevenir infecciones que no es Gran parte de que esos no es porque pacientes me sea dicen otro tipo eso. de infección añadida, Sí, sino que bueno, está en el área rectal, hay otro tipo de microorganismos que van a penetrar a tu exacto, uretra y vas a hacer una uretritis y vas a tener síntomas molestos que te puedes evitar con solo el uso de un condón. exactamente. Entonces sí pienso que es un llamado de atención a nuestros colegas en general, o sea, ginecólogos, urólogos, infectólogos, internistas, médicos generales, en afianzar la educación sexual. Es de suma importancia recordar esto, sobre todo en la población joven que está iniciando vida sexual, para darles la Que es información lo que yo le digo adecuada. a los pacientes, que muchos de los pacientes creen que porque tienen una novia o una pareja que recién conocieron, eh, yo siempre les pregunto, ¿y cómo tienes relaciones? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? O sea, no tanto no solo por la uretritis, sino por otras patologías como el Claro, BPH, por ejemplo, en claro. particular. Pero siempre me dicen, no, doctor, no, normal. Pero, ¿cómo es normal para ti? Bueno, yo tengo relaciones con mi novia, pero es que ella tiene, conocí una muchacha y tuve relaciones con ella, pero es porque ella usa té de cobre, o ella tiene un implanón, o ella toma pastillas. Claro. Pero, Y ok, no están eso lo que va a educados, evitar es es un un embarazo. embarazo, si No acaso. va a evitar, y si acaso, pero no va a evitar este tipo de enfermedades. Exactamente. Igual los pacientes que tienen, o los hombres que tienen sexo con hombres, es lo mismo. Sí, bueno, doctor, pero es que él es mi novio, él es mi pareja. Sí, pero es que Perfecto. igualito, en esa área es un área contaminada y es un área que debe usar preservativo. Siempre, ¿no? Igual, o sea, hombres que tienen sexo con hombres y mujer, hombre que Y tienen mujer, sexo hombre igual, anal deben usar tienen preservativo. que usar preservativo. Eso es porque vas a tener la uretritis y Sí. no es la idea. Mira, dime algo. ¿Has visto casos de uretritis que puedan evolucionar a epididimitis o a prostatitis? Sí, Ok. sí. Y en ese caso, bueno, Son de ya dificilísimo manejo. me Sí. imagino porque claro, son complicaciones de... Los días de antibiótico, los días de antibiótico no son los mismos, los síntomas no duran lo mismo, o sales de la uretritis y comienzas con el dolor en el testículo, dolor en los epidídimos, o síntomas de prostatitis. No, y Sí, que a veces el diagnóstico se hace tardío. sí. Que tal vez no empezó con una uretritis Y franca, gracias a Dios no son la gran mayoría, pero sí ha pasado. claro, tal vez no empezó con la uretritis franca y bueno, presentó tal vez una uretritis que no le prestó atención y el diagnóstico ya lo hace con una complicación, con una secuela y Sí, se hace tardío. sí, sí. Aquí te voy a hacer una pregunta medio jocosa. ¿Cómo es tu relación con los infectólogos o con la infectología en el manejo de estos casos? Bien, bien. Y que aprobado. Yo siempre lo trato abiertamente contigo, o sea, Es verdad, lo certifico. no, más allá de que veamos los pacientes, somos amigos y siempre te lo comento, o sea, y es algo que siempre lo he dicho, o sea, es algo que es un manejo multidisciplinario, No, y ya ahorita seriedad. ¿Qué opinas tú del trabajo en equipo siempre? No ahorita con uretritis, sino en todo. es que hay que hacerlo, a juro. O sea, no solo en uretritis, en cualquier área que implique urología con ginecología, Ajá, urología con con infectología, nefro. urología con nefro, urología con medicina interna, con terapia intensiva, o sea, Hace unos días estuve dando unas conferencias en una actualización del Comité Venezolano de Infecciones Quirúrgicas y te debo confesar que salí gratamente sorprendida porque qué bonito escuchar cirujanos, como lo estoy haciendo ahorita, pero qué bonito escuchar cirujanos que repetidamente decían pendiente con el uso de antibióticos, pendiente con el uso de antibióticos, llama al infectólogo, si no se lo saben, pidan ayuda. Y yo decía, qué lindo claro, escuchar es que es esto así. porque no es tan común. A veces, tal vez en el día a día, tú ves esa práctica inadecuada con los antibióticos y uno se frustra en la consulta
Y cuando escuchas eso, tú dices, bueno, por lo menos nos toman en cuenta Epa, de y vez me ha en cuando. pasado en pacientes que hemos manejado en común que a veces, mira, es que recibí este antibiótico y tengo este cultivo y tengo esto y tal. Yo le digo, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. O vas con la doctora Jean-Marie y que te vea, o dame un chance, yo me Yo la comunico llamo. con ella antes, porque es que es Claro, así. O claro. sea, antes de meter la pata o elegir una dosis que no es, un antibiótico que no es, o sea, no, preguntar no cuesta nada. Es así. Necesito que des un mensaje final. Ay, Dios. Mira, que el tema con uretritis. Sí, Bueno, ya saben, el uso del preservativo es lo más importante en la prevención de la uretritis. Eh, si apenas empiezas a tener síntomas, no dudes en acudir o al infectólogo o al urólogo, ¿ok? Independientemente si eres hombre o mujer, puedes sufrir de uretritis. Y bueno, estamos a la orden cualquier cosa. gracias Gilberto. Gracias nuevamente por este aporte. Y bueno, gracias a todos. Los esperamos en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, Pro Vacunas, Laboratorio Viñalab.